Muy buen día, venerables seres. Serán bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor. Hoy en voz de nuestro estimado maestro Arcolanda. Le pedimos a un ser preferible Inti, una Eva, que nos haga el bien de elevar la oración inicial. Adelante. La venerable Mahatma Dalkidiak puede abrir el fono, puede hacer la oración. Buen día, maestro. Sí, gratísimas. Bueno, en Posicel de Peticel. Gratísimas, supremo hacedor de todo cuanto existe, por tener la dádiva en este día de poder oír a los enviados de Dios por las gargantas de tus evángeles, los monjes del templo vegetal Sacro Aquarius Tibe de los Andes. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad, esta misericordia que das a la esfera para que así todos podamos oír este sacro mensaje, podamos aprender y practicarlo. Te pedimos también ser partícipes o ser dadores de esta sacra enseñanza, pregonándola a los seres que estén a nuestro alrededor. Señor, te agradecemos en este día por el techo, por el pan, por el abrigo, por todo lo que nos has brindado, por la salud, por la fortaleza. Y te pedimos también, asimismo, por los seres de la esfera que sufren orfandad, que sufren por su salud, para que sea en ellos el bálsamo de la luz y la sabiduría para recomponer su cuerpo templo. Todo esto te lo pido por los méritos de tu Hijo amado, el gran Kabir Jesús el Cristo, y por la tribuna sacra, Jehová que el mío. Agradecemos al Tainti Sorosel, venerable Mahatma, y venerable maestro Arcolanda, adelante con su disertación. Muy buen día y buena salud, estimados hermanos. Gratísimas a nuestro Señor Jehová, a nuestros maestres, que son los bodhisattvas del Supremo Señor Jehová, Keliun y Aum. También agradecemos una vez más a la venerable maestra Barribalcer por su diligencia, por la apertura de este canal o de este portal. Asimismo al maestro Cantioluz, a la Posa, a la Mahatma Dulvigil, y a todos los seres que hacen posible que en esta sala nos reunamos en familia para estudiar el mundo interior y aún el mundo exterior. Ayer, venerable maestro Cantoluz, estábamos hablando del reconocimiento del octacosmos y cómo nosotros o cómo nos conectarnos con el poder intuicional o de la intuicel. Lo que el mundo llama la intuición, que es la inti solar o la forma mental solar. Ahí en el huerzón, en el corazón, hay un puente que nos lleva hacia la conciencia. Es uno de los pasos del puente de Antacarana que esotéricamente estudiamos
de las enseñanzas que la gnosis, el rosacrucismo y el taoísmo hoy nos enseñan. La mayoría de los desequilibrios que la máquina humana o el cuerpo humano puede llegar a presentar es por falta de eso, ese punto dual materia-energía en la cual interviene la conciencia. Y los conectores para que podamos conectarnos con el mundo espiritual es precisamente, o son precisamente las 7 puertas que tiene el cosmos, que tiene la esfera y que tiene el cuerpo magno o humano para poder ingresar al mundo interior o a los mundos internos. Hace más o menos unos 38 años o 38 Leocrones, fuimos tocados por el maestro Kelly Zeus y el maestro Samael. En esa época, el niño, el maestro Joab y la maestra Afrodita, en una casa donde esta sagrada familia ejemplar todo el tiempo nos hicieron sentir que es un templo del sendero del hogar doméstico. Allí los maestros nos brindaron la oportunidad de despejar la mayoría de las inquietudes que humanamente se tienen. Y ellos asimismo nos ayudaron a eliminar algunas incomprensiones o algunas faltas de enfoque objetivo respecto al estudio interior o de la filosofía taoísta. Nosotros veníamos como estudiantes gnósticos de una escuela en el que se prepara al alanceus, al alumno, para ir a los mundos internos, despertar en los mundos internos, que es el objetivo de toda esencia en esta esfera, volver al mundo interior, o sea, volver a la luz. Y allí el maestro nos despejó algunos de los errores y de las dudas más fuertes que teníamos como esoteristas. Y es que se tiene que saber cuál es el pase de entrada al mundo interno. Pues en este siempre hay 2 guardianes que no permiten el ingreso al indigno y que solo el amor de ellos hace que haya un porcentaje de la dignidad de ellos ofrecida, ofrendada a nosotros para poder ingresar a ese mundo. Y esa chiquita dignidad que por la fuerza y la palabra de ellos es grande, requiere humildad del discípulo hacia su maestro, y la humildad tiene que ver con la fuerza humana. Realmente lo que más nos hace humanos es la humildad, pero encarnar la humildad implica entender que nuestra naturaleza es humus, nuestra verdadera naturaleza física y humana es humus. Los mismos elementos que constituyen la tierra fértil son los que nosotros debemos incorporar en esta viteria, en este cuerpo físico que es la puerta a la iniciación espiritual. Nosotros como estudiantes gnósticos
aprendimos que la castidad es la base de todo progreso. Pero con los maestros aprendimos una frecuencia o una octava más alta, el maestro Kelim Sosi y el maestro Samael, y es que la castidad es el centro del cuerpo humano y que todos los puntos del cuerpo están representados ahí en el centro, que es los sagrados órganos u órganos genitales. Entonces, lo que le pase a la cabeza le está pasando al sexo porque es una réplica en miniatura. Lo que le pase al tronco le está pasando a los genitales porque es una réplica en miniatura. Lo que le suceda, bueno o no, a las piernas, le está sucediendo al templo de la creacel o a los órganos de creacel o de procreación, porque son una réplica en miniatura del macrocosmos y aún del microcosmos. Y esto que parecía o que parece fácil de entender y que de hecho pues los maestros eso es lo que están haciendo con nosotros, dándonos puntos de referencia con despejada claridad. Si no conocemos el cuerpo físico, es muy complejo que podamos conocer los cuerpos internos. Si no valoramos lo que está al alcance de lo grosero, de lo más denso, por decirlo de otra forma, de lo más burdo, ordinario, ¿cómo vamos a aspirar a que merezcamos ingresar a la otra cámara o a los otros cuerpos donde se requiere que estemos más sutil, inti, preparados? Y ahí donde los maestros establecieron toda una plataforma físico, moral y espiritual para que alcancemos ese equilibrio y reconozcamos que la castidad del sexo requiere la limpieza del cuerpo en general. Por eso nos enseñaron y nos siguen enseñando todos los reglaciertos o reglamentos de higiene que representa la limpieza, que es la castidad. Una señora en una forma muy abierta y con un lenguaje un tanto popular, común y algunas veces vulgar. En una ocasión me decía en una consulta: ayúdeme maestro porque mi esposo, él no usa sino la cabeza chiquita para vivir. Yo al principio no le comprendía, pero al final y con las palabras que ella me fue sumando, entendí el mensaje que ella me estaba emitiendo. Por cuanto ella me decía que el esposo quería que su esposa se prestara para hacer la relación sexual muchas veces en el día. Entonces me decía: maestro, es que él no piensa sino con la cabeza chiquita, o sea que se dedicaba solo a la genitalidad. Existió una mala interpretación en nosotros los estudiantes taoístas cuando fuimos estudiantes gnósticos, y por eso los maestros nos corrigieron, nos rectificaron y nos siguen rectificando este punto. Cuando el maestro Samael Aun Beor, hoy Samael Jabator Beor, nos enseñó que se requiere practicar magia sexual intensamente, la mayoría de los discípulos entendieron y nos dieron a entender que esto significaba que se aumentaran las veces de unión genital entre las parejas para obedecer a esta orden sagrada de practicar magia sexual intensamente o intensamente. El maestro Samael nos explicó que cuando el discípulo está preparado, muy fácil comprende, pero cuando no, se confunde, no entiende o no entendemos. El maestro Samael Joabator Beor nos explicó que
practicar magia sexual intensa, o sea, la base de la castidad, es eso, que la magia sexual o el sagrado oficio de la genitalidad no sea intenso. Empero detrás de esa palabra nos está diciendo que no deben haber tensiones que hagan que el discípulo pierda el don o el equilibrio interno que requiere o que requerimos. Cuando un discípulo se desespera o se preocupa mucho y teme caer sexualmente hablando, practicando la magia sexual, él está tenso y se torna intenso en el lenguaje común, pero tiene una tensión corporal que se traduce en una erección mal manejada. Pero esto tiene que ver con la misma relajación o el control de la tensión, tiene que ver con aprender a relajarnos. Sabemos que toda erección es una tensión de tipo neuromuscular, sí, pero debe haber una constensión o una constencel que nos permita manejar a conciencia esa tensión, o sea, esa emoción tensa. Y en ese punto, el ego no quiere cooperar. Sobre todo en los varones o los hombres, existe una tendencia muy arraigada a acelerar el paso, a apresurar el proceso, a ser desesperados en la maniobra o en este caso en la obra de la sexualidad, y no solo estoy hablando para casados, tan bien o tan mal para solteros. Entonces, si estamos reconociendo y estamos estudiando ahorita las 7 puertas de ingreso al mundo interno que están en el plano físico, y que nosotros sabíamos que la puerta más secreta es el sexo, es la primera, en la medida en que se respete el templo de Dios, que es el sagrado sexo, el órgano que nos conduce al Altísimo, es llamado por los mismos hombres órgano procreador, o sea que se reconoce en la misma palabra que es el camino a Dios. Procreador significa camino a Dios, o sea, el camino hacia Dios. Empero se meneste saber cómo es el ingreso, cómo es el egreso, o sea, cómo es la entrada y cómo es la salida. Su merced saben muy bien que subir una montaña es algo complejo. Escalar una montaña, una roca, es algo muy complejo. Requiere pericia, habilidad, fuerza, resistencia, fuerza, inteligencia, prudencia. Pero bajar de la roca después de haber subido se requiere mucho más cuidado. Mucho más cuidado. Cuando un estudiante estamos aprendiendo a conducir una máquina, un carro, un Beimóvil, arrancar el carro es muy importante. Aprender a hacer una salida exitosa es muy importante, tanto para el conductor como para la máquina. En esto interviene, obviamente, la electricidad o el encendido primario, una palanca de regulación de cambios para estar en neutro y pasarlo a primera, un acelerador que debe accionarse en una forma prudente para no acelerar la marcha en una forma accidentosa, peligrosa, riesgosa, un clutch o un punto de intermediación
de los mismos cambios para saber hacer los cambios, o sea, la mutacel. Mutar es cambiar. Una observación a través de un panorámico, un cristal frontal, una observación retrospectiva para mirar hacia atrás, qué viene, qué no viene. Tenemos 3 ángulos posteriores o 3 espejos retrovisores, uno central, 2 laterales, y tenemos un frontal o un panorámico, un cristal que nos permite ver de frente y es mucho más amplio. Esto es muy claro. Tenemos que aprender a ver de frente las cosas, la vida, mucho más amplia de frente, o sea, vivir el instante y proyectarnos, porque el presente es lo que genera un futuro adecuado. Pero también tenemos que mirar hacia atrás. Pero los espejos retrovisores, si su merced los miran, están diseñados de una forma más panorámica para encerrar en un cuadro más chiquito o en un espacio más chico más imagen. O sea, tenemos que resumir el pasado, concretar lo pasado que tenemos, lo que está atrás, pero tenemos que proyectarnos hacia adelante, hacia adelante. Y esto sucede en una frase que la sociedad demanda y dice que en la arrancada se conoce al conductor. O sea, en el inicio se conoce al estudiante. Por sus frutos nos conocerán y los conoceremos y nos conoceremos. ¿Esto por qué lo estamos hablando? Porque las puertas, ayer estudiamos 2 puertas hacia el mundo interno, que es importante todos los días conectarlas, abrirlas, para viajar hacia un mundo interno y despertar la conciencia con más responsabilidad, con más madurez. Y esto implica que nosotros sepamos por qué los maestros han puesto tanta énfasis en que el cuerpo es el sexo de los 7 cuerpos. El cuerpo físico es los genitales de los 7 cuerpos, es el chakra muladhara de los 7 cuerpos. Es donde está la vía hacia arriba o la vía hacia abajo, el camino húmedo, el camino seco, el camino de la victoria o el camino del fracaso, el camino del triunfo y la satisfacción, o el camino de la frustración y de la derrota. Entonces, ya entendiendo que el cuerpo físico todo es un ente o una máquina sexual, debemos entender por qué es importante que activemos, aceitemos, lubriquemos todas las estructuras en una forma adecuada. En una clase de educación física o de sacrógesis, ejercicio técnico, un instructor sabe que el primer punto se llama motivarnos o automotivarnos. Si es un grupo, motivarlos. Y si es nuestro propio trato, automotivarnos. Todos los días debemos hacerlos para ejecutar o hacer una agenda, un organigrama de lo que queremos alcanzar en ese día o en esa actividad que estamos iniciando o queriendo desarrollar. Y esa motivación es saber por qué y para qué menestemos, por ejemplo, calentar los pies, las estructuras tarsas o los tarsos de los pies, los músculos del pie, los huesos del pie, de la pantorrilla o las pantorricas, de las rodillas o rodalgias, de los muslos o las piernas, de la pelvis, del tronco, de los hombros, del cuello, la nuca, la espalda, pecho, abdomen, brazos, antebrazos, muñecas, manos, dedos, la cara, los músculos faciales, hasta la lengua,
los párpados, los ojos, la frente, el cuero cabelludo, las orejas, mover las orejas, qué complejo. Pero los maestros nos enseñaron la importancia de aprender a mover todo el cuerpo, porque cuando una estructura es movida, tiene más vida. Y si lo hace o lo hacemos adecuadamente, más vida vamos y mejor vida vamos a tener. En ese orden de frases, quiero que comprendamos el punto que estábamos conversando respecto a que debemos corregirnos y debemos aprender a entender que si queremos manejar los genitales, debemos aprender a manejar todo el cuerpo o activarlo en una forma adecuada. Porque si tenemos un área del cuerpo débil, dentro de los genitales va a haber un punto débil. Lo va a haber, porque somos una réplica. Si hay puntos fuertes, vamos a tener puntos fuertes ahí en los genitales. El templo procreador. O sea, estamos fraguando una plataforma de inicio para poder convertirnos en iniciados de verdad, de verdad. Por eso los maestros nos incitaron a que equilibráramos siempre e hiciéramos, después de la automotivación o la motivación para hacer sacrógesis, que es una forma de orar con el cuerpo, orar y obrar. La segunda fase de una actividad física o un sacrógesis, una clase de sacrógesis, se llama el calentacierto o el calentamiento, el calentar. Y esa palabra nos invita a mirar muchas cosas. Por eso, cuando se descubre el secreto del castesacro, que es el sentido interno de cada palabra, el significado verdadero intrínseco en las palabras, es el poder de Dios, el verbo. Calentar significa alentar con cal, con calidad, con cales. Y resulta que la base de las calorías provienen de 3 paquetes nutricionales que es muy importante que los sepamos seleccionar o seleccionar, y son las proteínas o los aminoácidos. El segundo grupo encontramos los carbohidratos o azúcares o glúcidos o almidones. Y el tercer grupo encontramos las grasas o los ácidos grasos. Esos 3 grupos de energía o paquetes de alimentos o nutrientes que aportan energía al cuerpo, de allí se generan las calorías, el calor, el fuego que activa la sexualidad. Por eso los maestros nos han dado mucho énfasis en que la calidad de los aliciertos va a dar la calidad de nuestra sexualidad. Y si la sexualidad es el primer paso hacia el mundo espiritual, nos preguntamos, debemos ponerle muchísimo cuidado al inicio de ese gran camino de regreso al espíritu puro, al espíritu sacro o santo, que es el cuerpo físico. ¿Por qué nos dio Dios? ¿Por qué nos dieron los dioses o el supremo hacedor un cuerpo físico? ¿Por qué y para qué? Porque aquí en esta máquina física se encierra la caja de Pandora, donde están todos los secretos más sublimes como los más oscuros de nosotros mismos, la maldad más gruesa, más densa, más grande, como los méritos y las bondades, los dones, las virtudes más grandes que todavía queden algunas semillas allí. Entonces, para poder ingresar a practicar magia sexual se requiere que el estudiante entienda o entendamos que si comemos paquetes de energía o fuego que van a aportar fuego y es denso, tóxico, cadavérico, tamásico, egoico, de tendencia al desorden, pues así va a ser nuestra respuesta sexual. No esperemos que el peral nos dé manzanas.
No esperemos que de un cardo aparezca la dulzura de una de las frutas paradisíacas como la musácea o la banana que llamábamos anteriormente. Entonces, hay que empezar a articular o a armar las piezas para poder ingresar a ese mundo espiritual. Tiene 8 pasos, conocíamos 7, ya estamos empezando a conocer el 8º paso. Ayer estudiamos los 2 primeros, pero recuerden, el segundo paso de una clase de sacrógesis o de un movimiento armónico hacia Dios requiere calentarnos. Y resulta que todas las reservas de las calorías se condensan en un punto del cuerpo que se llama el hígado. Esa es la tercera puerta de entrada y aquí vamos a empezar el ingreso a la tercera entrada al mundo espiritual o al mundo interno, el mundo de las emociones, el mundo de los deseos, el mundo astral. Y en este punto le cuento que es muy complejo no ponerle la seriedad. Es muy difícil una persona no ponga seriedad en este punto que pueda seguir avanzando sin enredarse en el camino de la sexualidad limpia o casta y no caer en la sucia o adulterina, fornicaria, o contaminada o desobediente de las leyes de Dios. Por eso los invito y le pido el favor al maestro Canto de Luz allá que nos vaya ayudando a buscar en la Biblia el mensaje de la iglesia de Pérgamo en el Apocalipsis para que entendamos por qué la tercera prueba, la tercera puerta también tiene una prueba. Todos tenemos que leer el Apocalipsis muchas veces, entenderlo, estudiarlo y pedirle al Altísimo y al Interiorísimo que nos guíe para entender adecuadamente qué significa lo que nos está explicando, lo que nos está enseñando, para que seamos menos indignos y por su amor podamos alcanzar un porcentaje de esa dignidad que nos licencia a entrar. Esta iglesia, allí está uno de los secretos más complejos, pero muy importantes que maduremos en nuestra vida física, moral y espiritual. Y es que allí se encuentra el laboratorio, se puede decir la mitocondria del cuerpo se encuentra allí, en el hígado. Pero esta tiene unos conectores secundarios que se llaman los riñones. Pero a su vez tiene otros accesorios. Por eso es muy importante la entrada, la puerta 3 es la puerta por donde entra la luz al interior o por donde sale la luz al exterior. En la forma baja, o sea, la energía más densa sale por allí, por las emociones. Y todas las impresiones positivas son de Dios. Pero las impresiones o los programas de la impresora del ego o de Satán o de nuestra maldad o de la maldad que hemos desarrollado son de Satán. Y por allí también ingresan, porque el páncreas, allí es donde se crea el pan de la vida. Esa estructura tan importante, acompañada del hígado, son las que permiten que la glucosa o los azúcares ingresen al cuerpo físico de la conciencia que se llama el alma. El alma. El alma son los valores. El alma son los méritos. El alma es las cualidades, las virtudes que tengamos todavía. Eso se llama alma. Pero ahí en esa sagrada palabra alma también se encuentra escondido el secreto que nos tiene aquí guardados o presos en esta esfera que se llama la mala semilla o la mala cizaña. Alma
al revés, es mala, mala. Pero allí también está escondida la palabra lama, que es el fuego está ahí, la flama, la llama. De allí se deriva. Y por eso, si el hígado está borracho, el hígado está sucio, tóxico, grasoso, tiene cálculos, tiene residuos de drogas, residuos de veneno, residuos de perfumes, residuos de detergentes, residuos de contaminantes atmosféricos, residuos de todos los venenos, allí tienen una reserva, tienen una memoria en el hígado. Por eso limpiar el hígado, hemos dicho muchas veces, no porque queramos ser repetitivos en el tema, sino porque allí está escondido el personaje que bloquea el amor. Y por eso vamos a pedir el favor al maestro Canteluz, si ya tiene el texto, para que por favor nos ayude a hacer la lectura. Adelante, maestro. Maestro, del texto del Apocalipsis, ¿dónde están las iglesias? Maestro, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Perfecto. Bueno. Tira, Sardis, aquí tenemos Éfeso, Esmirna. Memoradium 2 del Apocalipsis 2, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hasta ahí, venerable maestro. Aquí encontramos precisamente el primer requisito para encarnar un simbre o encarnar la identidad cósmica o la identidad espiritual. Debemos desplazar algunos átomos de Satán que viven en el hígado y que lo que más los alimenta es lo sucio, lo turbio, lo tóxico, lo exagerado. O sea, el fruto de la glotonería es la exageración. Ya los maestros nos enseñaron que la gula no es comer hasta casi vomitarnos como pensábamos nosotros. La gula es comer sin necesidad, o sea, sin menestencia. ¿Quién requiere tomarse una gaseosa para que su organismo le aporte nutrientes? Nadie requiere tomarse un veneno de esos. Pero el engañador, que es la ciencia del mal, utilizando recursos persuasivos, mecanismos de engaño, nos logró convencer de que supuestamente esa sustancia era dizque la chispa de la vida, o sea, la chispa de Cristo. ¿Cómo les parece? Cuando es una de las sustancias que más ha hecho retroceder el camino espiritual de los millones de seres humanos que cometimos el error de introducir al templo sexual, que es el cuerpo físico, al templo sexual del espíritu, o a los genitales del espíritu, que es el cuerpo humano físico, introducirle venenos,
para que su respuesta no sea obediente a Dios y estando tóxico, no traduzca adecuadamente las órdenes de Dios y hagamos las cosas al revés. O sea, la conducta sexual de la sociedad depende de eso, de la calidad de la energía que estamos introduciendo ahí, a esa estructura llamada la glándula hepática o el hígado. El maestro nos decía que el hígado es el verdadero laboratorio del amor. O sea, allí es donde se fragua el amor para que se encarne en el hueso o en el corazón. Y resulta que decirlo es fácil. Pero uno irse a una metrópoli y no intoxicar el hígado es autoengañarnos, porque la atmósfera de una metrópoli está con un nivel de smog o de intoxicación muy elevados, muy fuertes. Y el hígado filtra, no solo es el pulmón el que filtra las sustancias ambientales, el hígado tiene la reserva. Allí se esconde un registro acásico, físico y químico de todo lo que ha pasado por la sangre humana, allí se esconde. Por eso, lo que la doctrina nos enseña y lo que todo médico taoísta aprendimos del maestro, no nos los enseña la universidad no enseña esta información de que la mejor forma de limpiar una estructura es evitar ensuciarla. No es más limpio el que más hace o hace, es el que menos ensucia. No es más creyente el que más la embarra para luego pedir perdón. Es el que menos meta la pata o se equivoque o viole la ley. ¿Qué será más visto ante Dios? ¿El discípulo que espera que el maestro le perdone sus errores o que esperamos que el maestro nos perdone? Maestro Alcolanda, hace un instante se fue el audio. Hay una tendencia social a calificar o a descalificar a un discípulo que, basándose en la disciplina, en la autodisciplina, en el buen criterio, en el buen uso de la voluntad de Cristo para no caer en los errores, la sociedad busca descalificarlo llevándolo a un lenguaje vulgarizante, sucio, para tratar de parar ese camino de avanzada y le llaman fanático. Tiende a confundirse al discípulo que se esfuerza por no equivocarse o no violar la ley para después luchar por enmendarse o por corregirse. Y hay muchas plataformas que justifican en una forma peligrosa esta clase de delitos. Hace mucho tiempo oía una mamá que le decía a su papá, o sea, al esposo, al papá de unos niños, unos jóvenes, que ella quería que sus hijos vivieran la experiencia del mundo para que ellos por su propia cuenta pudieran desarrollar un aprendizaje. Yo oí esa frase y me entristecí mucho porque eso no es lo que Dios enseña. Nosotros tenemos toda la sapiencia del mal desde los cielos cuando nos revelamos. ¿Cómo vamos a permitirnos decir que tenemos que volver a meternos o a recapitular el mal en nosotros para poder sentir el peso de la equivocación que cometimos para empezar a corregirlo? Eso es un doble error. ¿Qué persona de este mundo no tenemos o no tiene la sapiencia del pecado intrínseca en la naturaleza? ¿Quién? Por favor, díganos quién. Si hasta un Mesías llega y en el momento en que toma cuerpo físico, se tiene que conectar con el ego. Ahora, ¿qué tal violentos de la ley como
lo somos nosotros y lo fuimos en el pasado en un nivel con más conciencia cuando en los cielos nos rebelamos contra Dios, o sea, contra la perfección, contra el equilibrio, contra la armonía. ¿Cómo vamos a decir que el niño necesita experimentar ser gay o homosexual para que aprenda que eso no es o sí es malo? ¿Cómo vamos a permitir que un niño inmaduro, sus padres que ya tienen una visión más panorámica, más responsable, permitan que el hijo, dizque para conocer el mal, por su propia cuenta se vuelva marihuanero, quizás bazuquero, quizás consumidor de cualquier otro psicotrópico, en la cual es muy complejo la reversión o la reversa de esas personas? Porque es una intoxicación que cada día que se sume implicará más días para poderlo limpiar si es que esa persona vuelve a recuperar la voluntad de la autolimpieza o el arrepentimiento sin que haya afectado su organismo a un nivel que ojalá no sea irreversible, que ojalá no haya dañado los cuerpos internos. Entonces, a estas personas que quizás se esfuerzan por ser mejores, nuestro ego los califica como fanáticos. El ego que se ha fundado ahí en la silla de los deseos o de las impresiones malas, surge esa despreciativa forma descalificativa de decir es que ese es un fanático. Una persona disciplinada no puede ser confundida como fanático. No debemos confundir una persona que tenga conciencia y que esté actuando basado en una disciplina propia o una autodisciplina por su conciencia para alcanzar un objetivo que quizás para el otro no tenga el mismo significado. ¿Por qué fanático? ¿Por qué despreciar a nuestro hermano que quizás está superando los niveles que quizás nosotros no hemos querido superar? ¿Por qué? ¿Y a quién le estamos prestando la palabra? ¿Quién está usando el centro del verbo para descalificar a ese hermano que está superando las debilidades que quizás nosotros no quisimos superar o no hemos querido superar? Los deseos, las emociones generan energía astral, o sea, fuerza que nos conecta con los diferentes astros que nos envuelven, que nos rodean. Allí está la base de la astrología y la base de la comprensión de la astrología como una ciencia divina y no como una ciencia de adivinación. Una ciencia divina, mas no adivina. Por eso, en el hígado limpio, un astrólogo deposita las bases del amor y de la verdad para guiar a una persona diciéndole lo que el mapa astronómico en su alma llamado astrológico tiene o tenemos para poder interpretar los pasos que hemos dado o los pasos que hay grabados para actuar positiva o negativamente y de las cuales debemos tener mucha prevención. Ahí está en el hígado. Y el hígado tiene un auxiliar que es el páncreas. Y asimismo tiene otro auxiliar que es la vesícula biliar. Y asimismo tiene dos aceleradores que son los dos riñones. Por eso en este centro se ubica Satanás, porque él sabe que tiene todas las reservas de energía para construir semilla que ascienda o semilla que descienda, están ahí en el hígado. Su merced ya se limpió su hígado, estimado hermano. Una de las técnicas para limpiar el hígado y que actúa de afuera hacia adentro es los ejercicios abdominales. Mire, la verdad, hacer ejercicios abdominales es una terapia para eliminación del ego, absolutamente directo. Son los ejercicios que menos le gusta a la gente hacer o menos nos gusta a la gente hacer. Porque allí se va a fortalecer
ese fuelle, ese diafragma y esas estructuras, esos 8, oígase bien, esos 8 cuadrantes abdominales son la réplica del octacosmos, de ese 8 que significa equilibrio, justicia. ¿Cuántas abdominales hace su merced por día? ¿Cómo estamos respirando para saber si estamos tonificando esos cuadrantes, esos 8 cuadrantes abdominales, para que los deseos, las emociones, el hígado, los intestinos, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones tengan tono sagrado? O sea, estemos alineados hacia Dios. Allí está la silla de Satanás. Pero ¿qué sucede cuando se convierte o se le da luz a Satanás? Él vuelve a ser Sajas, Hasajas, que es el regente de la unificación de todos los seres. ¿Cómo le parece? Es uno de los creadores de la androgenidad en el cosmos. Hasajas. Por eso la fuerza haságica es la fuerza que impele a una pareja o a dos personas de sexo complementario o complementario a integrarse, ya sea por afinidad virtual o virtuosa o por afinidad egoica, pero de allí nace el deseo de acople. Ahí nace en esos cuadrantes, en esa zona media, llamado abdomen, abdominar, abdominal, abdomesticar, amaestrar. Eso significa abdomen. Los que estudiaron las técnicas del dragón interno que el maestro nos entregó en el monasterio y que están estudiando y practicando esto, sabemos que si el discípulo o la discípula somos o son flojos en el hígado, corrijo, en el abdomen, es muy complejo que el calentacierto se desarrolle al nivel que requiere todo el cuerpo para sudar más, sudar más, sudar más, sudar más, para que sus dharmas o sus beneficios, nuestros beneficios, nuestras bondades lleguen a la cabeza, o sea, se cumpla esa promesa que dice que con el sudor de tu frente os ganaréis el pan. No es con el sudor del de enfrente, es con el sudor de nuestra frente. Cuando se suda en la frente es porque el cuerpo ya tiene un calentacierto gradual integral. Empero, los que saben que una sacrosis bien desarrollada requiere traalto abdominal porque los diafragmas pulmonares están conectados al abdomen. Una persona que tenga asma y haga abdominales se cura más rápido. Una persona que tenga exiges de vesícula biliar o cálculos o litiasis biliar o que tenga intoxicación hepática o estreñimiento, que tenga cálculos o litiasis vesicular o renal, o sea, cálculos en los riñones o en la vesícula biliar, con los ejercicios abdominales se hace un masaje vibratorio que hace que esas piedras empiecen a descondensarse y empiecen a removerse, porque más sustancias de estabilización orgánica van a llegar hasta allá. Ese es el poder del sacrógesis. Movilizar sustancias a las áreas que más lo necesitan y que más tenemos descuidadas o quizás donde más se han acumulado toxinas. Miren, las enfermedades autoinmunes o las enfermedades autoinmunes son cuando las mismas células blancas atacan al cuerpo. Un grupo de células blancas se rebelan contra Dios en la misma naturaleza y producen un desorden, toman
un área del cuerpo, un órgano, toman un aparato y se generan enfermedades autoinmunes. Eso es cuando nosotros mismos entre hermanos empezamos a atacarnos entre nosotros mismos. La persona que como hermano ataca a su propio hermano está desarrollando o está reflejando o estamos reflejando que hay una o se está fraguando una autoinmunidad, o sea, se está atacando el sistema de defensa propio. Por eso en esta tercera entrada, que es la del plexo solar, el chakra solar o umbilical, el color que le caracteriza es el color ámbar. Por favor, escríbanlo, grábenlo, visualícenlo ya para que nunca más se nos vuelva a olvidar, porque el color más positivo del plexo solar se llama ámbar, que es el mismo color de la candela que produce la leña natural, cuando se quema la madera natural. Ese es el color natural que brota, el del fuego del plexo solar. Ese es el color verdadero del plexo solar. Color candela, que es una mezcla de amarillo, naranja, tirando a rojizo, mezclado con blanco, pero es un color ambarino. No es naranjado tampoco, es una mezcla de varios colores que su merced perfectamente los puede identificar o los podemos identificar cuando vemos un pedazo de palo ardiendo o cualquier vegetal ardiendo. Ese es el color que se ve. Ámbar es el color del plexo solar. La letra que lo rige, ¿cuál es? La U. ¿Y cómo es que la gente hace bulla, hace bullying, hace burla a la gente cuando se quiere criticar una acción? ¿Cuál es la letra que la gente más dice? Acordémonos, ¿cuál es la que más decimos? Así se hacen las rechiflas, porque es la energía emocional negativa que se emite. Pero qué bueno que también se diga cuando una criatura esté haciendo el bien. Ay, qué bien. Ahí no se dice O sea, la mente común hace que la gente vocalice inconscientemente para activar el chakra emocional y generar impresiones negativas que salgan a viajar hacia la persona que está siendo burlada o criticada. Estar dormidos es perder muchos grados de felicidad o de felicidad. Por eso los maestros, el maestro Kelly y el maestro Samael, todo el tiempo en la doctrina taoísta nos van enseñando que seamos disciplinados, no fanáticos. Disciplinado es la persona que tiene claridad en el por qué y el para qué. Y que utilizando la fuerza de la voluntad superamos la debilidad que quizás el ego propio o el de otras personas no le gusta, porque el rango natural o no natural común en esta tierra es la mediocridad. Ser mediocre es el que hace el mal y el bien y dicen, este sí es equilibrado, este no es tan fanático, le dicen. O les decimos. La mediocridad es ser tibio, amigos, hermanos. Ser tibios, ser grises, ni fríos, ni calientes, ni blancos, ni negros. Es la maldición más terrible que Dios pronunció, en que los grises serían vomitados de la tierra o de la esfera. Los que saben el bien y hacemos el mal, los que sabemos el mal y no hacemos el bien, o los que hacen el bien y hacen el mal, o hacemos el mal y hacemos el bien, y a veces casi que al mismo nivel. Eso es mediocridad, eso es grisáceo, media tinta. Vamos a a seguir siendo media tintas para que no merezcamos la evolución. Mire, el gris no le sirve ni a Satán ni a Jehová, ¿cómo le parece? Por eso es vomitado por Dios. Satán tampoco les gusta los torcidos, los tibios, porque ni para malo sirve o ni para malo servimos. ¿En dónde nos queremos ubicar? Por eso, concentrarnos en el ombligo. Hay 4 dedos arriba del ombligo, está el plexo solar. Ahí donde empieza el
último cuadrante o los dos últimos cuadrantes abdominales superiores. Allí está el plexo solar. El color es, como se dijo, ámbar. La letra que lo rige, U. Sigamos avanzando para ver si concluimos hoy también. La siguiente portal en la cual todos tenemos que aprendernos a concentrar todos los días para activar los mundos internos en nosotros, no ser tan exteriorizados, tan materialistas o tan apegados a la materia y alejados del espíritu. Los chakras nos permiten estar más llenos de luz, o sea, más conectados con la conciencia. Entramos al cuarto chakra, que está asociado al chakra cardíaco y a la glándula timo. Ya los endocrinólogos están descubriendo que el corazón es una glándula endocrina. Ya lo están descubriendo. El venerable maestro Samael Aún Beor, hoy Samael Jabator Beor, escribió un libro que se llama así, Tratado de Endocrinología y Criminología. La relación que hay entre la administración de las hormonas y la criminalidad en nosotros, o sea, la violación de la ley en nosotros, o el cumplimiento de la ley en nosotros. Ahí está, en el buen manejo de las hormonas. El corazón, o el huerzón y la glándula timo, allí se genera el chakra cardíaco y el color de él es morado, un morado brillante. Cuando los sentimientos son obtusos, sucios, burladores de la ley de Dios, es un morado oscuro. Cuando hay más limpieza, el morado se aclara. La letra que lo rige es la letra O. Esta glándula cardíaca es la base, óigase bien, del cuerpo mental que más usamos los humanos. Ojalá fuera el cerebro el cuerpo mental que más usamos los humanos, pero no es así. Por eso el Cristo nos lo redijo muchas veces: de la abundancia del corazón habla vuestra boca. Porque es el corazón la réplica del cerebro superior, y allí está el cerebro, o sea, mente humana es corazón. La persona que el corazón late menos veces porque hace bastantes acrógesis, domina más el pensamiento, tenemos más acción de controlar los pensamientos sucios y de enfocarnos con conciencia a un objetivo y que se cumpla ese mandato que dice convertir las ansias sexuales en anhelos espirituales. O sea, convertir el cuerpo, que es un sexo de pie a cabeza, en un anhelo espiritual, o sea, en un enfoque que ayude a evolucionar tanto al varón como a la Eva, tanto al soltero como al casado, o al soltero como a la soltera, al niño, a la niña, al anciano, a la anciana. Por eso, entre menos grite el corazón, menos atacado está. Recuerde que taquicardia significa ataque cardíaco. La bradicardia significa reposo cardíaco, recuperación cardíaca. Eso significa bradicardia. Que el corazón se recupera muy rápido y que en el día palpita menos veces, cumpliendo la gran labor de irrigación o de bombeo general del templo de la sangre, que es el templo del alma, de la conciencia humana, donde viajan todos los ríos de la vida. De allí salen del huerzón. Y para que sus mercedes sepan, todos los músculos que desarrollemos en el plano físico son corazones en miniatura o en auxilio, en apoyo, porque son válvulas de bombeo. La persona que hace sacrosis y desarrolla o genera hipertrofia muscular armónica, equilibrada, bombea sangre desde su corazón, llamado
piernas, si es que está tratando la pierna, pantorrillas o pantorricas, o del gastronemio, si está laborando las pantorrillas, brazos, espalda, pecho, abdomen. Todos son válvulas que le ayudan al chakra cardíaco para que se despierte esa cualidad por la cual iniciamos la conferencia de ayer. Se llama el poder de la intuición o de la intuicel, que es oír a Dios, encarnar a Dios, oírlo más, porque entre más desarrollemos bradicardia, que es que el corazón palpite menos veces por efecto, o sea, no por defecto, no por enfermedad o enfermedad, es porque el sacroide, la disciplina, la autodisciplina se lleva a un nivel equilibrado para hacer ejercicios de fuerza, de velocidad, de reflejos, de potencia, de resistencia. Eso se llama equilibrio sacrogesístico. Por eso no nos podemos concentrar solo a lo exterior, tenemos que concentrarnos a lo interior, y estos chakras, estas mantralizaciones, el mantra Om es un mantra que conecta el chakra cardíaco. La letra O es la letra, el código, la clave para activar el chakra cardíaco y despertar la intuición en nosotros. Pero quiero que sepan que cuando el corazón palpita menos veces, porque es un estudiante disciplinado, un atlético, un Atlas, un hijo de Atlas, cada sacrosis, cada bombeo, el corazón pronuncia ese mantra, Om, Om, y no que sea Om, 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 como si estuviera atacado, o sea, con taquicardia. La persona que tiene bradicardia va a durar muchos años más de vida. ¿Por qué? Porque las pulsaciones del corazón son el ciclo del marcapasos de nuestra existencia. Si uno se concentra ahí en el centro, inclinado hacia la izquierda, en el corazón, en todo el centro de la glándula cardíaca, ahí está el color morado, esa esfera morada que vemos. Cuando una criatura ha encarnado el chakra cardíaco, ha conectado a su real ser en el hígado y lo ha ascendido hasta el chakra cardíaco, tiene más acceso a que el color morado le bordee o nos rodee. Es fácil. Su merced, concéntrese en un solo punto de un lugar natural, un bosque o lo que sea, y permita que algo que esté en movimiento por los lados sea visto sin desviar la mirada. Solo se concentra en un árbol, pero si pasa un carro, una persona corriendo o algo moviéndose por el lado izquierdo, por el derecho, por arriba o por abajo, vamos a ver que la vibración del chakra cardíaco, la vibración morada, que es la intuición, se va a ver en esa acción. Muchos de su merced se han dado cuenta que muchas veces están mirando para algún lado y resultan viendo el morado por todos lados. Ese es el color de la intuición. Ya el ser está generando efluvios, el maestro interno o el dragón, el Mahatma, o sea, el Padre interno o la Madre divina, el Cristo íntimo, están ahí activos, moviéndose, están moviéndonos, nos están conmoviendo para que seamos menos corrompidos o mejores. Mantralizar el mantra de la O permite que abramos la cuarta puerta intuicional para poder despertar nuestra conciencia. Ahí se genera el puente, es el primer escalón del puente o uno de los escalones del puente Antacarana para viajar hasta el sexto chakra sin pasar por el quinto, siendo el quinto otro paso. Pero ahí hay un salto en el amor. Cuando se despierta el amor, se despierta la intuición, que es el presentir, el presenticierto. En el corazón es la cuna del sentimiento y del senticierto. Sentimiento cuando se sienten las mentiras, senticiertos cuando se siente la verdad. Su merced, estimado Magdu, debe invocar el ángel del corazón, porque allí está la regencia del día domingo de Dios, o sea, el miércoles común, está ahí en el corazón. Ese es el sol,
o sea, la conciencia, ahí se conecta. Por eso vocalizar todos los días la O es un favor que nosotros nos estamos haciendo para desarrollar más el amor en nosotros. Una persona que se siente frente a un pedazo de carne y empiece a vocalizar la O, refrena a su bestia interna. Y así hacen los vaqueros para frenar a las bestias, al caballo, a la vaca. ¡Oh, oh, oh! O sea, inconscientemente saben que es la letra para dominar la bestia. El amor es la forma para dominar la bestia. Por eso, el amor es la primer ley cósmica y fue puesta ahí en el huesón. Es el centro del octacosmos. De ahí para arriba, 4, y de ahí para abajo, 4. Por eso, si una persona vocalizara la O frente a un pedazo de carne, empezaría a sentir el dolor que sintió el animalito cuando estaba siendo degollado, asesinado, robada su retorno, perdido su avance espiritual por la glotonería o la gula que nosotros teníamos de las personas que todavía nos falta ayudar para que comprendan el amor hacia ese semejante. El quinto chakra es color azul, cielo, el del verbo. Es el azul celeste, que significa salud, salud este, o sea, sol este significa oriente. Sol al oriente significa celeste, el sol oriental. ¿Y por dónde es que aparece el sol? Pues por el oriente. El oriente se llama este, occidente se llama oeste. La palabra celestial es mirar el sol. Eso significa celestial. Irnos por la ruta del sol para avanzar más rápido. Oiga, aquí en este país construyeron unas autopistas que van al mar y así le llaman las rutas del sol. La verdadera ruta del sol está ahí. Mirar hacia arriba y hacia adentro. El color del verbo o del chakra verbal está ahí en el cuello, en la tiroides y la paratiroides. Es azul cielo, azul celeste. El maestro decía que los discípulos taoístas no debíamos usar el color negro ni el azul oscuro, porque nos hacían decir mentiras, nos incitan a blasfatuar, a blasfemar, a calumniar, a mentir, usar esos colores en nuestro cuerpo, excepto que sea de noche, ya que de noche todos los colores son oscuros. Estamos hablando de noche sin presencia de luz eléctrica. Empero, el maestro le llamaba al azul oscuro azul infierno. Acuérdense, su merced, los que vivieron con los maestros también allá en el templo. Azul infierno. Y claro, con conciencia se pueden usar algunos colores para ciertos labores, sí, pero una persona que no conozca, no tenga el manejo del poder de la palabra, de los chakras anteriores que hablamos, usar esos colores lo va sacando de la doctrina en una forma despacito, despacito, hasta que termina considerando que todo lo contrario a la doctrina es lo mejor que hay que hacer. O sea, invierte la voluntad, porque el color de la voluntad es azul cielo, el color de la palabra es azul cielo. La tiroides y la paratiroides tienen dos dones, el de la palabra y el de la voluntad. Por eso ahí está el Tao, en la garganta está el Tao, el poder de la voluntad y de la palabra unidos. Es el Tao. Y en los futuros tiempos, absolutamente todo lo que vamos a hacer el pueblo de Dios es con la palabra, con los mantras. Ya se está preparando el pueblo de Dios y muchos traaltos los maestros han dirigido y nos están demostrando el poder de la palabra. Si es la palabra limpia, se llama castesacra.
castidad y sacridad en la palabra. Ese es el verbo creador. Cuando una persona es pesimista, es voluntad floja, vocalice la E, concéntrese en el color azul de la garganta, ahí en el cuello, ahí está el Tauro, el Toro, el tralto con todos los otros cuerpos de pecado ahí se dominan. Por eso el azul cielo o azul celeste es el azul claro, no el azul oscuro. Cuando su merced vea una flor de color azul celeste en la naturaleza, quédese mirándola fijamente y haga la siguiente práctica. Enfoque la flor, enfoque los pétalos para que pueda ganar la energía del pétalo. Enfoca la flor y luego recoge la mirada a enfocar muy cerca de sus ojos y vuelve, aleja la mirada a enfocarla otra vez el pétalo de la flor. Vuelve y acerca la mirada a estar muy cerca de sus ojos. Vuelve y aleja la mirada a estar en los pétalos de esa flor de color azul cielo. O cuando vea la atmósfera del día que está celeste, clarita, haga lo mismo, enfoque hacia allá lo más que pueda lejos y luego devuelva la mirada, el enfoque aquí cerca a sus ojos. Eso permite que su merced gane la energía de ese poder que tiene el azul celestial de esa naturaleza, de esa madre divina expresada en el éter de la atmósfera o en el éter condensado del pétalo de la flor o del color de la fruta o del agua del mar. Ahí está en el cuello, entre la tiroides y la paratiroides, ahí está ese chakra, girando como si tuviera un reloj puesto su merced ahí en el pecho, en la garganta, en el sentido de las manecillas del reloj. Haga cuenta que tiene un reloj pegado ahí en la garganta, así gira el chakra. Visualícelo girando así, y de color azul, cielo. Todos los chakras giran así, excepto el muladhara y el coronario, que también giran así en sentido de las manecillas del reloj, solo que miran el uno hacia abajo, el muladhara hacia abajo y el coronario hacia arriba. Eso es todo. Entremos al sexto chakra para que concluyamos porque se nos acabó el tiempo. No, maestro, ya se nos agotó el tiempo. Vamos a pedir el favor a la maestra Barrialcer que nos conceda el próximo miércoles hacer la tercera entrega de este tema llamado el octacosmos, porque nos falta entregar la forma para cristificar la palabra que los maestros nos enseñaron, para tener fuerza en la palabra, para que cuando entreguemos el evangelio a nuestros semejantes, sea el Cristo hueor el que llegue a lo más esencial de las conciencias que nos estén viendo, oyendo, sintiendo. Benditos sean todos, paz y luz, paz inverencial. Paz inverencial, venerable maestro. Hay un ser de la sala que tiene levantada la mano y una pregunta en el chat. Maestro, por favor, leamos y si es Perfecto. posible la contestamos y si no, en el próximo día, que es el próximo miércoles común, domingo de Dios, estaremos dando contesta, Dios mediante. Adelante, maestro. Perfecto. La señora Teresa Vinuesa dice, buen día maestro, al tener una bradicardia por sacrógesis, ¿significa que también la presión arterial es baja? Si es así, quiere decir que por sacrógesis se cambia los valores llamados normales de la presión sanguínea. Hasta ahí, venerable maestro. Mire, en eso tenemos que corregir que no se baja la frecuencia, la presión se regula, pero no se baja, porque la fuerza del corazón sigue siendo fuerte o elevada, solo que no necesita abrir y cerrar más veces para darle suficiente impulso a la sangre, sino en menos veces de contracción, relajación, logra bombear la sangre hasta los rincones más alejados del cuerpo. Sí se baja la presión a un nivel, pero no se presenta una hipotensión que se refleje en falta de fuerza en el impulso sanguíneo.
es en la recuperación cardíaca. Es mucho más fácil la recuperación del corazón. Se desarrolla más el mango, o sea, el miocardio, o sea, se engrandece, pero no se afecta la fisiología del mismo. Se altera la morfología, pero la fisiología se mejora. No se deprime, sino que se mejora. O sea, la función es de más alta calidad. Hasta ahí contexto, maestro. Adelante. Maestro, tengo una pregunta. Adelante, maestro. Gratitud, honorable maestro. Mi madre era muy atleta. Ella no fallaba a las 4 de la mañana, salía a trotar, pero después, pasados los años, le descubrieron que tenía megacardio. ¿No será que era eso, maestro? Porque la ciencia oficial consideraba que era un problema, un exige, y bueno, eso era una eva de un corazón muy grande también en sus actos. ¿Qué nos puede decir, Bernardo, maestro? Maestro, pues la verdad tocaría examinar el caso con más detalle porque habría que ver las respuestas integrales del organismo de ella para determinar si podía ser un efecto que no interpretaron adecuadamente los médicos. A mí me pasó, fui a reclamar la licencia, a renovar la licencia de conducción. Me tocó pasar por unas pruebas médicas y la médica que me examinó me dijo que yo estaba grave, me dijo, usted está en peligro, uy, no, cuidado. Usted tiene bradicardia y es peligroso que desinfarte. Entonces le dije pues que en mi caso yo era un deportista de alto rendimiento y que trabajaba precisamente técnicamente la taquicardia y la bradicardia técnica, manejando una actividad cardiovascular inteligente o manejada con conciencia. ¿Qué significa esto? Si yo me pongo a hacer un ejercicio, el ejercicio tiene un punto de umbral, o sea, donde el cuerpo ya dice, hasta aquí es mi tope. Yo puedo llevarlo un poquito más arriba o más arriba, si quiero, en forma consciente, con un objetivo de programación o programando algo bueno para mi vida espiritual y física o para mis semejantes, para atender o curar a un paciente. Sí, pero si yo lo hago por competir, por ganarme una medalla, por ganarme un trofeo, por ganarme una plata y exagero el gasto cardíaco de mi organismo, eso me lo va a cobrar más adelante el cuerpo por haber exagerado la función, no por necesidad. Es otro tipo de codicia o de gula, donde la persona por aumentar la fama exagera el esfuerzo, no es por defender su vida o defender su salud, sino porque lo aplaudan o porque el pago sea mayor o porque de pronto le van a aplaudir o le van a dar una medalla de lata que le dicen que es de oro y bueno, todas mentiras que nos echaban cuando éramos deportistas competitivos. Ese manejo del ego, o sea, ese manejo que el ego nos hacía a nosotros, eso puede producir una pericarditis patológica que, claro, puede generar afectaciones negativas del corazón, como puede ser un efecto no interpretado por la ciencia, como en el caso que me pasó. Y claro, que si la persona no está entera del tema y no sabe, pues se va para el hospital y se empieza a buscar un cardiólogo y el cardiólogo, si tampoco está enterado de que él es un deportista, hasta le empieza a hacer tratamiento para impulsar la válvula cardíaca a un mayor nivel porque cree que es que está atrofiada. Por eso el organismo de un taoísta es muy distinto al de una persona común y corriente. Y un médico común, un médico general, no sabe interpretar los signos o los marcadores biológicos de los exámenes de un taoísta. Por eso casi todos son equivocados. Si entra un taoísta, nos van a catalogar como hipertensos. Bueno, habrá excepciones. Quizás hay personas que son hipertensas por descuido, pero la mayoría de los taoístas tienen una frecuencia cardíaca más alterada en ciertos momentos del día, fruto de la disciplina que manejamos. Y si un médico general nos va a examinar, él no conoce de eso. Entiende más un médico deportólogo, porque el médico deportólogo está acostumbrado a hacer estudios técnicos, morfológicos, fisiológicos de organismos que están
en actividad mucho más fuerte y mucho más controlada. Ahora, de esto podemos hablar el próximo miércoles, cómo se recupera el corazón después de un sacrógesis. El maestro nos enseñó cómo hacer que un corazón se recupere más rápido después de haber hecho sacrógesis intenso y que no nos envejezcamos por causa de un mal manejo cardíaco. Porque hay personas que exageran el ejercicio, sí hacen duro, pero no saben respirar y en vez de beneficiarse se están intoxicando y se están afectando su salud cardíaca. Entonces el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos resolviendo, si nos hacen el favor y nos recuerdan, este tema de la bradicardia de cara al encarnacierto de la intuición o la intuicel en el puente hacia la espiritualidad. Adelante, maestro Canteoluz. Sí, venerable maestro. Es con gustísimas a la honorable Teresa Vinuesa y la honorable María Victoria. Hace un tiempo ha levantado la Magdu. Si tiene el fono y lo puede abrir, es el cierto. Gratitud, venerable maestro Arcolanda, pues muy satisfecha con esta conferencia en cuanto a mi pregunta también con respecto a la tiroides, en ese sentido de querer algo a través de un proyecto en la ciudad donde me encuentro, Sincelejo, Sucre, en cuestiones del verbo, enfocarme o enfocarnos directamente a una flor azul y en la forma como se debe hacer, y de pronto a través de un problema no enfocarse en ello, sino quizás conservar la prudencia o seguir en el camino a través de la espiritualidad, entre las guerras u otras cosas, no beneficiarias, sino para un bien, no solo personal, sino de muchas personitas. En cuanto a través del verbo, ¿qué me recomienda? Y pues sí, sigo en pie de lucha. Gratitud. Mira, madre, una de las misiones que Dios me encomendó en esta esfera es que los seres humanos sepan o sepamos que los regentes elementales de la naturaleza también estamos entre los seres humanos y que la divinidad en su magno amor nos ha dado la oportunidad de tener cuerpos físicos para representar ese reino vegetal y esas jerarquías vegetales. Allá también hay gobiernos en el mundo elemental. Soy un habitante de ese mundo y he tenido la oportunidad de estar conectado con ese mundo en este retorno. Me falta mucho, pero puedo dar fe de la interacción que hay de elementales de la naturaleza que están presentes entre muchos de sus mercedes y que vienen o venimos a cumplir una labor de impulso y de regreso a la naturaleza. El que come arcolandas o rábanos permite que se encarne en las personas un estabilizador tiroideo de grandísimas proporciones o proporciones. Pero les quiero ser muy franco. Si su merced quiere encarnar el poder elemental de la naturaleza del rábano, debe comerse los 7 chakras de ese elemental vegetal. La gente generalmente nos come el chakra muladhara, o sea, la raíz, o sea, el tuberosum, el bulbo. Pero resulta que el tallo, ahí vienen los otros chakras. En las hojas vienen los otros chakras. En las flores vienen los otros chakras. El maestro Kelion Zeus y el maestro Samael, en el templo, para poder prepararnos para recibir el Tao, nos daban a comer este sagrado elemental, desde la raíz hasta las flores. Su merced recordarán los que estuvieron en el templo, que el maestro, para podernos ganar
recibir un arcolanda o un rábano, una planta de rábano de arcolanda, teníamos que pasar una prueba de fonética, o sea, demostrar que podíamos pronunciar, por ejemplo, 10 palabras con la letra L en la forma más clara posible. Hay 8 grados para pronunciar con claridad la letra L, como hay 7 y 8 grados para pronunciarla equivocadamente o con bifang. Empero, benditos sean los que coman nuestras flores, porque nos están ayudando a activar el chakra coronario de sus mercedes y de nosotros o de nos en ese reino elemental. Su merced nos está permitiendo ascender del reino vegetal al reino humano sin pasar por el animal, y eso se llama un salto en la línea evolutiva. Gratísimas por comerme, gratísimas por licenciar que estemos en sus templos, ayudándoles a reconstruir o a encarnar a nuestro Señor regente cósmico, Weor, que es el Cristo cósmico de la palabra. O sea, madre, consígase unas semillitas de rábanos o arcolandas. Yo duro 3 ciclos lunares aproximadamente, 21 días en desarrollarme en la naturaleza vegetal. Y ya sus mercedes tendrán los 7 chakras de nuestro reino vegetal listos para entregárselos a activar los 7 chakras y los 8 chakras de sus mercedes en su cuerpo humano. Si esas semillas por ventura llegan a volverse en esperma o óvulos y llegan a ascender por la columna, sus mercedes salvaron y son padres espirituales de esos elementales porque los ayudaron a entrar a la doctrina y a liberarse. Entrar a la doctrina es entrar al sendero Tao, y el sendero Tao es vuestra columna sideral, dentro de su columna vertebral. Benditos sean todos los que estáis en esta sala y que nos dan la oportunidad de poder emitir ese mensaje. Estamos con sus mercedes, les amamos y queremos que nos amen para que todos juntos regresemos al seno de nuestro Padre. Paz y luz, paz inverencial. Paz inverencial, venerable maestro. Vamos a tener una pausa de un cuarto de hora para que vuestras mercedes puedan tomar el seno, podamos todos tomar el seno, lo que es la última comida del día, para algunos, ojalá para todos, para que estemos livianos a la hora de ir al reposo. Maestro, la conferencia de solicitamos. los solteros es a las 7 de la noche hoy, ¿cierto? Sí, venerable maestro, a las 7 días de... Entonces, invitemos a nuestros hermanos que están en esta sala para que oigan unas pistas musicales o unas melodías como una especie de refrigerio y de pausa de este tema que terminamos o que cerramos por hoy del octacosmos, y entremos a una plática que estamos completamente seguros que también les va a beneficiar y que es dirigida a los solteros y a las solteras, pero que todos los casados menestemos aprender a conocer esta doctrina de soltería para poder ser solteros, aunque seamos emposados, o enseñar a nuestros hermanos que son solteros o los que tienen hijos físicos a sus hijos para que sepan ser solteros o solteras. A las 7 de la noche de la hora común estamos iniciando este tema, o sea, más o más a la 1:40 lunar. En unos 15 minutos, Dios mediante, estaremos volviéndonos a encontrar en esta misma sala con este mismo link de entrada. Los esperamos. Gratísimo maestro Cantoluz. Así es, venerable maestro. Le solicitamos al honorable o el ser que figura como Rendón, si nos puede realizar la oracel de esta sexel, la oracel final. Es tan amable. Buen día, maestros.
Buen día, venerables seres presentes en la sala. Sacra Triada, Jehová Kelion, aún gratísimas damos por esta oportunidad que en este día nos ha ofrendado para conocer y estudiar estas sacras enseñanzas, estas sacras doctrinas, para el bien de nuestra evolución espiritual, para cada día ser mejores hijos tuyos, Padre, que en el buen hablar, en el buen sentir, en el buen actuar y en el buen vivir. Gratitud, Dios bendito, porque cada día nos des estas sacras sabiduría, estas sacras enseñanzas, y así lograr, Padre, ser mejores hijos tuyos y mutar nuestras sacras energías para mejorar, Padre, cada día nuestra existencia y poder lograr también, Padre, ser portadores de esta luz y también expandir estas sacras doctrinas, estas sacras enseñanzas por todos los cabos de esta geama. Todo esto, Señor, Dios Padre, os lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, de nuestro Padre Cristo, nuestro Padre Kelvin, nuestro Padre Samael. Aún 11. Om sea. Vamos a terminar esta sección y vamos a ubicar